Hola, mi nombre es María Paz Bedoya y hoy les voy a hablar sobre el contexto del porqué de esta noticia sobre Cuba. Entonces, para entender la situación actual de Cuba y las noticias recientes del envío de ayudas humanitarias por parte de países como España, Brasil y México, es fundamental analizar el contexto histórico que ha llevado al país a esta crisis. En primer lugar, debemos remontarnos a antes de 1959, cuando Cuba era un país con una economía bastante fuerte y dependía del azúcar. También tenía una gran influencia de Estados Unidos. Aunque existía un crecimiento económico en algunos sectores, la riqueza estaba muy mal distribuida, lo cual generaba altos niveles de desigualdad social, y pues en ese momento el país era gobernado por Fulgencio Bautista, cuyo régimen se caracterizó por ser bastante autoritario, corrupto y estaba alienado con intereses extranjeros. Esta situación generó un fuerte descontento social y como consecuencia en 1959 triunfa la Revolución Cubana, que fue liderada por Fidel Castro y el Che Guevara. Este proceso revolucionario buscaba transformar la estructura de la política, también la parte económica y social del país, estableciendo un sistema socialista. Y entre las principales medidas adoptadas por estos estuvieron la nacionalización de las empresas, y que muchas de ellas eran de origen estadounidense, y también hubo una mayor intervención del Estado en la economía. Estas decisiones generaron grandes tensiones, más que todo con Estados Unidos, que respondió imponiéndole el embargo económico a Cuba en la década de 1960. Este embargo se ha limitado durante décadas al acceso de Cuba a los mercados internacionales, a inversiones, a tecnologías y a recursos, convirtiéndolo en uno de los factores externos más determinantes en las dificultades económicas que enfrenta Cuba hoy en día. En el contexto de la Guerra Fría, Cuba se alienó con la Unión Soviética, de la cual recibió tanto apoyo como económico, financiero y también energético. Este respaldo permitió que durante muchos años el modelo cubano se sostuviera por varias décadas. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba perdió su principal aliado y su principal fuente de ingresos, lo que le dio lugar a una profunda crisis conocida como el periodo especial. Durante esta etapa el país enfrentó escasez de alimentos, crisis energética y fue una gran contracción económica que, a pesar de algunos intentos de reforma, como la apertura limitada al turismo y las pequeñas actividades privadas dentro del país, la economía de Cuba ha seguido enfrentando bastantes problemas estructurales. Entre ellos está la baja productividad, la excesiva centralización económica, la dependencia de importaciones y la falta de diversidad de productividad. Estos factores internos han contribuido a que el país tenga una capacidad limitada de responder a crisis externas. En años recientes la situación se ha agravado más, y debido a factores globales como fue la pandemia del COVID-19, que afectó de una manera muy grande al turismo, y esta era una de las principales fuentes de ingresos que tenía el país. A esto se le suma la crisis energética por la cual pasan, porque la disminución de los recursos disponibles ha generado apagones, escasez de alimentos, de medicinas, así como un aumento en la migración de los ciudadanos cubanos. En la actualidad, Cuba está enfrentando una crisis humanitaria caracterizada por el deterioro de las condiciones de vida que hay en la población, y en ese contexto es que países como España, Brasil y México han decidido coordinar esfuerzos para enviar ayuda humanitaria a Cuba, con la intención de buscar aliviar un poco la situación sin intervenir políticamente a la soberanía de este país. Esta alianza no es casual, sino que responde a una visión compartida sobre cómo abordar las crisis internacionales, priorizando el multilateralismo, la cooperación y el respeto al derecho internacional. En esta noticia se destaca que estos tres países emitieron un comunicado conjunto tras el encuentro de Barcelona,
en el cual acordaron enviar ayuda humanitaria a Cuba, y esta ayuda está orientada para aliviar necesidades básicas de la población, como el acceso a alimentos, energía y recursos esenciales para la subsistencia de las personas. Sin embargo, uno de los puntos más importantes y más políticos de esta decisión es que los tres países marcan una clara postura frente a cómo se debe manejar la crisis en Cuba. En primer lugar, ellos rechazan cualquier tipo de intervención militar que se pueda tener en el país o de alguna imposición externa, y defiende el principio de soberanía de los estados. Esto significa que consideran que la solución a la crisis de Cuba no debe venir de presiones o acciones correctivas, sino por parte de otros países, sino que en lugar de esto ellos promueven el diálogo, para que este sea como el mecanismo principal de solución, y lo cual implica que los conflictos deben resolverse mediante negociación y cooperación internacional y no mediante situaciones y confrontaciones. Buenas tardes, mi nombre es Samuel y soy el encargado de explicarles la matriz de interacciones. Por ejemplo, tenemos que entre España y Estados Unidos, aunque han tenido una relación muy pacífica, la relación en la actualidad entre estos dos sujetos presenta una alta tensión porque el gobierno de España pues, se ha opuesto de manera activa y directa a las acciones del gobierno estadounidense en cuanto al bloqueo a Cuba. Por parte de México y Estados Unidos, aunque también suelen llevar una relación muy pacífica, la situación de Cuba ha puesto en contra al gobierno mexicano, en contra del gobierno de Donald Trump. También tenemos entre Brasil y Estados Unidos una relación de tensión marcada pues por muchos roces diplomáticos, incluyendo la reciente expulsión de un diplomático brasileño por parte de Estados Unidos y unas posibles medidas recíprocas por parte de Brasil hacia Estados Unidos. La relación entre Cuba y Estados Unidos se caracteriza por ser de extrema tensión y está enmarcada por el embargo estadounidense hacia Cuba. Tenemos también la relación entre México y España, que se ha normalizado pues su relación diplomática, que ha logrado superar años de tensión, y últimamente pues a raíz también de lo que pasa con Cuba y Estados Unidos han podido sellar una nueva etapa de cooperación. Entre México y Brasil la relación actual es muy estrecha, son las dos mayores economías de Latinoamérica y basan su relación en la cooperación económica. En cuanto a Cuba y México, tenemos que es una relación muy estrecha, marcada por un apoyo diplomático y humanitario desde la administración de Claudia Sheinbaum, y está marcada por una política no intervención, más bien una priorización de la ayuda humanitaria. Entre Cuba y Brasil últimamente se ha caracterizado la relación por ser una relación estrecha en cuanto a la consolidación de una alianza energética, también pues por una colaboración agrícola por parte del gobierno de Lula da Silva con Cuba. Esas son pues las principales interacciones que se encuentran entre estos sujetos internacionales. Frente al escenario hipotético en el cual un Estado como Estados Unidos amenazara o utilizara la fuerza contra Cuba, considero necesario realizar el análisis desde las bases estructurales del derecho internacional público, particularmente desde el sistema jurídico establecido por la Carta de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia.
En primer lugar, debe señalarse que una acción de amenaza o uso de la fuerza contra Cuba configuraría en principio una vulneración directa del artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, disposición que establece una de las reglas fundamentales del orden internacional contemporáneo: la obligación de todos los estados de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro estado. Esta norma tiene un peso jurídico particularmente fuerte porque no solo se centra prevista en un tratado internacional, sino que además ha sido reconocida como una regla de derecho internacional consuetudinario, es decir, una práctica aceptada como obligatoria por la comunidad internacional. Incluso parte de la doctrina y de la jurisprudencia internacional la han entendido como una norma imperativa del derecho internacional o ius cogens, lo cual implica que no puede ser desconocida ni dejada sin efecto por acuerdos entre estados. Ahora bien, antes de entrar de lleno en el análisis del caso concreto, considero importante hacer una precisión metodológica. Actualmente no existe una sentencia relevante de la Corte Internacional de Justicia ni de la Corte Penal Internacional en la cual Cuba aparezca como estado demandante o demandado en un litigio contencioso comparable que permita tomar un precedente directo. Esta ausencia de jurisprudencia no significa que Cuba no haya sido objeto de controversias o cuestionamientos internacionales. Más bien responde a limitaciones relacionadas con la competencia de los tribunales internacionales. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, su jurisdicción no es automática. Los estados deben aceptarla mediante tratados, cláusulas compromisorias o declaraciones de aceptación de jurisdicción obligatoria. Cuba no ha mantenido históricamente una aceptación amplia de esta competencia, razón por la cual las probabilidades de litigio internacional ante este tribunal han sido limitadas. Por otra parte, en relación con la Corte Penal Internacional, es importante recordar que Cuba no es Estado parte del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de dicha Corte. En consecuencia, la CPI no tendría competencia ordinaria para investigar hechos cometidos en territorio cubano o por nacionales cubanos, salvo situaciones excepcionales, como una remisión efectuada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, escenario que no se ha presentado. A pesar de lo anterior, sí han existido denuncias, informes y comunicaciones promovidas por organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales que han señalado posibles vulneraciones a derechos humanos e incluso alegaciones de crímenes de lesa humanidad. No obstante, estas actuaciones no han superado etapas preliminares ni han desembocado en decisiones jurisdiccionales internacionales definitivas. Precisamente por la inexistencia de un precedente directo sobre Cuba, resulta necesario acudir a jurisprudencia análoga. En este punto adquiere enorme relevancia el caso de Nicaragua contra Estados Unidos de 1986, decidido por la Corte Internacional de Justicia, considerado uno de los precedentes más importantes sobre el uso de la fuerza y la no intervención del derecho internacional. En esta decisión, la Corte estableció criterios fundamentales sobre el alcance de la prohibición contenida en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. La Corte concluyó que el derecho internacional no solo prohíbe las invasiones militares directas o ataques armados abiertos, sino también formas indirectas de intervención armada, tales como el financiamiento, entrenamiento, apoyo logístico o respaldo militar a grupos armados que operen contra otro Estado. Lo anterior resulta especialmente importante porque amplía el entendimiento de que se considera uso ilegítimo de la fuerza. Es decir, no se requiere necesariamente una invasión formal para que exista responsabilidad internacional. También puede configurarse mediante mecanismos indirectos de intervención que afecten la soberanía, estabilidad o seguridad de otro Estado. En consecuencia, aplicando ese razonamiento jurisprudencial al escenario planteado, puede sostenerse que cualquier acción coercitiva, militar o paramilitar ejercida contra Cuba por parte de otro Estado sería en principio contraria al derecho internacional, salvo que se enmarcara dentro de alguna de las excepciones jurídicas expresamente reconocidas por el sistema internacional. Esas excepciones son limitadas. La primera es la legítima defensa, prevista en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la cual solo opera cuando existe un ataque armado previo inminente y exige proporcionalidad, necesidad e inmediatez de la respuesta estatal. La segunda consiste en una autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Por tanto, si no concurriera ninguna de estas circunstancias excepcionales, la amenaza o el uso de la fuerza contra Cuba carecería de fundamento jurídico internacional, constituiría una infracción al orden jurídico establecido por la Carta de las Naciones Unidas y generaría responsabilidad internacional del Estado infractor. Desde esta perspectiva, el análisis
del caso demuestra cómo el derecho internacional contemporáneo busca limitar la utilización unilateral de la fuerza entre estados y preservar un sistema basado en la soberanía, la solución pacífica de controversias y el respeto al principio de no intervención. Buenas tardes compañeros, compañeras, profesor. Un gusto saludarlos desde la virtualidad. Ya entonces, para ir concluyendo, a partir de lo que les acabaron de contar mis compañeros, vamos entonces como a considerar un par de posibilidades que se podrían dar de manera hipotética, en este caso de Cuba principalmente y Estados Unidos. También pues escuchamos que hay otros actores internacionales que están participando como tal en este conflicto, pero pues los principales afectados son Estados Unidos y Cuba. Entonces, por un lado tenemos que existe la posibilidad de que el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos tengan un acercamiento diplomático que les permita a los dos negociar de cierta manera la salida del conflicto. ¿Por qué podría darse este escenario, digamos, más pacífico? Teniendo en cuenta varias cosas. Por un lado, que la crisis en Cuba se ha agudizado como mucho más en la historia, ya que pues en este momento, después del derrocamiento del gobierno de Maduro, Cuba se ha quedado sin, digamos, uno de sus aliados principales. Esto ha conllevado pues a que en Cuba haya una crisis energética bastante aguda. Ellos pues ya llevan tiempo sufriendo bloqueos, pero digamos que en este momento se encuentra en un punto máximo. Eso ha conllevado pues a que hayan habido protestas en todo el territorio, que el gobierno de Castro haya perdido cada vez más popularidad, y eso significa que esta crisis humanitaria puede provocar que, digamos, el gobierno tenga una mayor intención de diálogo, porque hemos visto pues que históricamente este gobierno ha sido como muy poco transigente, pero digamos que teniendo en cuenta toda esta crisis y lo aguda que se está volviendo, podría ser que el gobierno cubano, digamos, tenga la intención de buscar una salida por medio del diálogo al conflicto. Por supuesto que esto va a significar que ellos tengan que hacer varias concesiones, a lo mejor pues tengan que ceder un poco de su soberanía, no sé si tal vez como dejar que los gringos dejen como construir bases en su territorio, o quién sabe, teniendo en cuenta lo graves que están, qué tanto, digamos, pueden llegar a transigir en esta negociación. Por un lado, pues Estados Unidos también se encuentra, digamos, en una posición de poder transigir o querer buscar una solución negociada, ya que pues el conflicto con Irán le ha hecho perder un poco de popularidad, pues más, y también digamos que ha habido un agotamiento de recursos considerable. Entonces pues realmente a Estados Unidos también le podría convenir una solución negociada a este conflicto que ya lleva décadas. Entonces, si bien es una posibilidad que puedan salir, digamos, de una manera dialógica de este conflicto, también hay que analizar claramente la otra posibilidad, y es de que Estados Unidos intervenga militarmente en la isla cubana, como lo ha venido expresando por medio de amenazas durante todo este año, especialmente después de la intervención militar que ocurrió en Venezuela y que terminó pues con la captura de Maduro, como todos pudimos conocer. Es, digamos, que bastante probable que esto pase, porque teniendo este antecedente y viendo como la pasividad con la que el resto de estados afrontaron esta situación tan grave, digamos que Estados Unidos se podría ver como con la potestad o la autoridad suficiente para, digamos, cometer este tipo de intervenciones sin ningún, digamos, sin ningún reproche. Entonces ya digamos que Estados Unidos, teniendo la confianza para hacer este tipo de intervenciones militares, se podría dar la posibilidad de que ocurra lo mismo en Cuba. Entonces
hay que analizar que estas cosas puedan pasar. El secretario Marco Rubio ha estado, digamos, expresando esa intención ya desde hace varios meses, especialmente después de la intervención en Venezuela. Creo que fue al otro día que el gobierno de Estados Unidos empezó, digamos, a realizar esas amenazas, y entonces yo creo que es algo muy importante a tener en cuenta, ya que esto podría representar un llamado de atención o una advertencia al resto de países latinoamericanos, especialmente, que en algún momento no podamos estar como alineados con los propósitos o la ideología de Trump. Esto podría entonces finalmente resultar en una anexión del territorio cubano al territorio de Estados Unidos, o quizás en el mejor de los casos en una ocupación temporal. También digamos que podría darse el caso de que exista una salida, digamos, un poco más pacífica, que sea como una cesión voluntaria, pero entonces, como teniendo en cuenta los reacios que han sido o lo tenaces que han sido en Cuba, pues realmente pues hay que ver que no es que sea como un escenario tan probable, pero siempre estará la posibilidad. Entonces ya dejo como a consideración de ustedes para que, teniendo en cuenta pues estos fenómenos globales que han ocurrido últimamente, pues analicen en sus casas cada uno, y pues como que vayan mirando qué es, como según lo que ustedes piensan, lo más posible que pase. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final del video, y ya les compartiremos entonces las preguntas.